Con el sistema semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información visita coronavirus.gov.mx. Juntos saldremos adelante. Gobierno de México. A través de sus medios de comunicación, así como a través de las diferentes redes sociales. Son las 7 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Estamos transmitiendo desde Palacio Nacional en la conferencia vespertina número 141. Igualmente doy la bienvenida a la doctora Ana de la Garza Barroso. Ustedes también ya la conocen, ha estado con nosotros en conferencias previas. Ella es la directora de investigación operativa epidemiológica en la Dirección General de Epidemiología, quien a su vez también tiene a cargo la coordinación de la Unidad de Inteligencia para Emergencias en Salud, nuestra UIES. El día de hoy va a estar compartiendo información muy importante y relevante a la población en este marco de la epidemia en México, en donde lo hemos estado diciendo todas las noches, la epidemia aún no termina. Es más, esperamos tener una epidemia larga y por lo tanto necesitamos implementar nuevas actividades, cambiar hábitos personales y en su momento poder siempre estar protegiéndonos contra el riesgo del contagio de COVID-19. Esta noche no nos estará acompañando el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. Como ustedes saben, él ha tenido una agenda bastante intensa, tanto el día de ayer como hoy en Chiapas, y está precisamente pues en estos momentos cerrando el día de actividades. Entonces, bueno, vamos a pasar a la primera parte, que es precisamente el comunicado técnico y la actualización de los datos tanto nacionales como ahora con este nuevo enfoque hacia las entidades federativas. Ya lo decíamos, conferencia vespertina 141. Veamos por favor la siguiente diapositiva. Bien, aquí tenemos representados en estas barras de 3 colores a las más de ya 810,000 personas que hasta el momento han sido clasificadas como casos sospechosos de COVID-19. No todas ellas se han
confirmado. De hecho, tenemos 388.636, que son las que están representadas en las barras de color lila oscuro, que han dado ya negativas a la prueba, y son 338.913 las barras de color café claro, que están hasta la parte inferior, las que han dado positivas a la prueba y por lo tanto se convierten en los casos confirmados acumulados hasta el momento que tenemos en todo el país. Así también en las barras de color naranja claro están representadas aquellas personas que todavía no tenemos el resultado del laboratorio. Su muestra, la prueba que les tomaron, ya está en proceso en alguno de los laboratorios de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública en México y esperamos en los siguientes días poder tener este resultado. Si vemos la siguiente diapositiva, vamos a ver precisamente un poco cómo se están comportando las tendencias ahora de lo que son los casos estimados. Siempre recordamos a la audiencia que los casos estimados son todos los casos que ya han sido confirmados por laboratorio, pero además a estos le sumamos los casos aún sospechosos que por el porcentaje de positividad precisamente estimamos van a ser confirmados, y entonces ya tenemos un número que nos acerca un poco más a la realidad de lo que estamos viendo en la epidemia en México. La primera línea, que es la azul clara, que está hasta arriba, es precisamente cómo se ha comportado esta curva y por lo tanto podemos ver algunas de sus tendencias de los casos estimados, es decir, estos 380.469. Durante la semana vimos que habíamos tenido algunos incrementos. Empezamos la semana con un incremento de más 10, luego lo tuvimos de más 12, el último fue de más 14, el día de hoy está en más 15% y estamos con la gráfica representada hasta la semana 27. El día de hoy termina la semana 29, mañana iniciará la semana epidemiológica número 30, por lo tanto el día de mañana, en la conferencia de esta misma hora, estaremos ya viendo los datos de la semana 28 y entonces vamos a ver si estas tendencias se mantienen de esa manera, han disminuido o están en algún tipo de estabilidad. Una buena noticia es que la línea verde, que representa a las personas que se han recuperado de la enfermedad, continúa con una tendencia ascendente y además paralela en relación a la pendiente de la de casos confirmados. Esto quiere decir que en la medida que se van confirmando casos o personas se están enfermando de COVID, también se están recuperando y aquí también tenemos un incremento de más 14%. Algo que veíamos también positivo ya desde que iniciamos con este tipo de gráficas era la tendencia descendente que han presentado las defunciones ya desde la semana 24 y pues estamos cerrando prácticamente esta semana con un menos 16%. Mañana que veamos las gráficas hasta la semana 28 empezaremos a ver cómo continúa el comportamiento de las defunciones que hasta el momento se estiman han ocurrido. Recordando que aquí también en este número están aquellas defunciones que tienen aún pendiente un resultado, pero que por porcentaje de positividad semanal ya las estamos sumando a la estadística que estamos presentando. 14% representan los casos activos de la epidemia en México. Es un porcentaje que también ha estado más o menos estable durante la semana. Algunos días bajó a 13, estuvo en 14, hoy está en 14 y es realmente las personas que en los últimos 14 días han iniciado con síntomas de la enfermedad y por lo tanto son las que todavía en este momento pudieran representar o representan el motor de la epidemia, es decir, de donde todavía pueden generarse nuevos contagios y por lo tanto mantenerse la transmisión en las diferentes entidades federativas. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde actualizamos precisamente la ocupación y disponibilidad hospitalaria. Prácticamente hemos visto durante toda la semana a los estados de Tabasco, Nuevo León y Nayarit, que han sido los estados que han tenido la mayor ocupación en el tema de camas generales. Se está trabajando con ellos de manera también muy puntual con el estado de Tabasco. Si ustedes recuerdan, había tenido solamente disponibilidad que había llegado hasta un 14, un 12%. Ya el día de hoy vemos a Tabasco
reincorporando nuevamente la disponibilidad de camas, incrementando esta disponibilidad, ya está en 19. Ahorita vamos a comentar un tema importante de cómo se ha estado trabajando en este estado. A nivel nacional es 45% la ocupación y lógicamente este porcentaje se da porque pueden ustedes ver que después del estado de Puebla prácticamente todos los demás están por encima de este nivel de seguridad de 30%, inclusive teniendo ocupaciones de solo 21% en los últimos 3 estados que vemos en el lado derecho de la gráfica. Veamos la siguiente diapositiva, donde vamos a ver las camas para pacientes críticos, aquellas que tienen un ventilador y personal especializado en el uso de este y de la atención de pacientes críticos para cuando así se requieren. Aquí sí tenemos mayor disponibilidad, de hecho la ocupación nacional es de solo el 38%, existiendo 6.263 camas de este tipo disponibles, y aún las entidades federativas que tendrían la mayor ocupación, ninguna de ellas supera el 70% de ocupación, o sea, tienen más de un 30% de disponibilidad, lo cual es bueno. Veamos la siguiente diapositiva. Estábamos precisamente viendo el tema de Tabasco, como en la semana se había estado trabajando intensamente con este estado, las dependencias federales de la mano de las autoridades estatales, estamos hablando tanto del INSABI como de la SEDENA, como del IMSS, como del ISSSTE, han estado trabajando intensamente con las autoridades para poder llevar a cabo la reconversión, la expansión. De hecho, el día de ayer se llevó a cabo ya un escalamiento del Hospital Regional de Alta Especialidad, Dr. Gustavo Rovirosa Pérez, en donde se activaron 100 camas. Esto va a impactar de manera importante la disponibilidad. De seguro mañana, cuando veamos el corte de Tabasco nuevamente, veremos muy probablemente incrementada esta disponibilidad, pero además también vean cómo Tabasco ha trabajado arduamente durante esta semana para poder tener lista la unidad hospitalaria temprana de Tabasco, que es una unidad en este caso temporal, pero que va a aportar también a su capacidad hospitalaria 50 camas. Hemos estado trabajando de manera muy coordinada, comunicándonos prácticamente todos los días. El Estado está poniendo todo el esfuerzo necesario y esto es algo que en su momento se realiza precisamente con todas aquellas entidades federativas que llegan a tener ciertos incrementos o incrementos importantes en sus niveles de saturación hospitalaria, y que entonces siempre es importante poder o no dejar que esto llegue lo más cercano al 100% y que siempre haya disponibilidad. Se va a seguir trabajando con Tabasco y de seguro al inicio de esta semana que inicia mañana se pueda tener cada vez más y más camas disponibles. Bien, veamos la siguiente diapositiva. Vamos a entrar al grupo de las diapositivas que vamos a ver en los estados. Hoy día vamos a revisar 3 estados también para ver cómo nos están yendo. Veamos el primero de ellos, que es precisamente el estado de Guanajuato. Podemos ver en esta curva que prácticamente son barras, pero que nos evidencian una curva en donde están lógicamente representados todos los casos que han sido clasificados en algún momento como sospechosos. Vemos una tendencia ascendente, la cual inclusive se incrementó a partir de la semana 23 y en la 25, sobre todo también cuando vemos la barra de color café claro, que es la que representa los casos ya confirmados por laboratorio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí precisamente vamos a ver mejor cómo se ha estado comportando la transmisión y la dispersión de la enfermedad en el estado de Guanajuato. Vemos una curva epidémica ya con los casos estimados, es decir, ya tiene los casos aún sospechosos por porcentaje de positividad. Vean ustedes cómo a partir de la semana 22 empieza un incremento importante, la pendiente se hace bastante vertical, llega un punto en la semana 25 donde esas subidas pareciera que se detiene, vemos un ligero descenso en la semana 26, pero nuevamente de la semana 26 a la 27 vuelve a incrementarse la transmisión, la presencia de casos confirmados, siendo el diferencial de las últimas 2 semanas de un más 21%. Pero entonces lo que vemos sí es un incremento importante y una tendencia ascendente general desde que está
ha iniciado. De la mano han estado presentes las personas que se han recuperado. Esto es una buena noticia. Si bien es cierto, se han estado enfermando las personas, la transmisión se ha mantenido, pero también así vemos como la pendiente de las personas que se han recuperado también es una pendiente importante, bastante yendo hacia lo vertical. Es un más 64% el incremento de personas recuperadas entre la 26 y la 27, lo cual es bueno para el Estado. En el tema de las defunciones, estas venían más o menos en una meseta de estabilidad desde que iniciaron en la semana 17-18, se incrementaron de manera ligera y ya en el comparativo de las últimas 2 semanas, de la 26 a la 27, vemos que empieza a presentarse un descenso del menos 21%. Veamos que los casos activos estimados para el Estado representan el 23%, es decir, que prácticamente la cuarta parte de todos los casos que hasta el momento han sucedido se han dado en los últimos 14 días, y esto lo vemos precisamente por estas pendientes importantes. Vamos a ver en la siguiente diapositiva cuáles son los municipios de Guanajuato que están contribuyendo a esta elevación. Si vemos primero de manera general, vamos a ver que prácticamente al menos los 6 municipios que están aquí representados, todos tienen prácticamente tendencias ascendentes o las han tenido en las últimas semanas. Vemos definitivamente que el municipio de León y el municipio de Silao son los que han contribuido con mayor carga a la curva o a la epidemia del estado de Guanajuato. Prácticamente el estado de León fue el primero en iniciar con los ascensos a partir de la semana 21, los tuvo muy por encima de los demás municipios y tiene ya 2 semanas con una tendencia descendente. Esperamos que esto pueda continuar y que signifique realmente ya una disminución en la presentación de su epidemia para ese municipio. Sin embargo, vean que el municipio de Silao inicia con su incremento a partir de la semana 23 y a partir de que inicia con el incremento, no para, continúa su tendencia ascendente hasta ser en la semana 27 el municipio con la mayor tasa. Vamos a ver cómo es el comportamiento. Otros municipios como son Salamanca, Irapuato, Guanajuato y Celaya tienen una menor tasa por 100,000 habitantes, sin embargo también a partir de la semana 22 y 23 iniciaron con su tendencia ascendente y esta no ha disminuido, ¿no? Entonces esto lógicamente nos lleva a hacer un llamado a la población de Guanajuato, específicamente de los municipios que acabamos de ver, que sepan que en este momento están en una fase ascendente de la epidemia, que sus tendencias todavía van para arriba, lo cual entonces es un llamado precisamente para que continúen aplicando y poniendo en práctica las medidas de sana distancia y todas aquellas que están dirigidas a poder evitar los contagios. Vean cómo la ocupación de camas general para el Estado es del 61%, o sea, esto está yendo un poco de la mano de lo que estamos viendo en relación a la transmisión. 61% está solo a 9 puntos de llegar a este límite de seguridad que decíamos que era el 70%, por lo tanto esto también es un indicador que se estará monitoreando de manera muy puntual estos siguientes días para evitar que esto en su momento llegue a un porcentaje importante de ocupación. En el tema de las camas con ventilador, aquí está un poco más holgado, 23%, lo cual quiere decir que hay una buena capacidad todavía para responder a los pacientes críticos. Veamos la siguiente diapositiva, que es precisamente la animación que estamos viendo. Aquí está, semana 11, 12, empiezan a haber municipios todavía con la intensidad más baja, 15, ya en la 16 vemos que es mucha mayor la dispersión, empiezan ya a pintarse algunos municipios con mayor intensidad, aquí prácticamente el 80% ya tiene transmisión, 23 ya la intensidad es mayor, 25 ya tenemos en los niveles más altos y esta es la última donde vemos que prácticamente todo el estado de Guanajuato, todos sus municipios ya tienen algún grado de transmisión y los primeros en iniciar son los que precisamente están llegando a la mayor tasa. Veamos el siguiente grupo de diapositivas ahora para el municipio de Querétaro. Vean ahora Querétaro, una imagen interesante, estamos hablando precisamente de que también se pueden formar estas mesetas durante los periodos de transmisión o que en su momento estas mesetas pueden ser prolongadas, pueden durar varias semanas, aquí precisamente lo estamos viendo. En la semana 19 y 20 es cuando hubo un incremento
de la transmisión que previamente se venía teniendo en el estado de Querétaro, y a partir de la semana 20 prácticamente se han mantenido. Cuando vemos sobre todo ya los casos confirmados, que son los barras de color café claro, se ha mantenido en una estabilidad, pero que más que tener una tendencia descendente, podemos ver que en la 27 hay un ligero incremento. Interesante, y también reconocer al estado de Querétaro que en relación de sus casos aún sospechosos, es decir, aquellos que todavía no tienen un resultado, son solamente 201. Esto quiere decir que ha habido una buena eficiencia en la atención y el procesamiento de sus muestras, lo cual le permite tener solo sospechosos en las últimas 2 semanas prácticamente, que es donde normalmente se concentran los casos aún sospechosos. Por eso vemos que la barra de color naranja claro es prácticamente mínima en todas las barras apiladas. Veamos la siguiente diapositiva, ahora sí las tendencias de casos estimados. Ahí vemos todavía mucho más claramente cómo a partir de la semana 21 tenemos esta meseta que se prolonga por varias semanas, más sin embargo, pues es de llamar la atención y por lo tanto también de hacer un llamado a la población en Querétaro, que en la última semana esa meseta, más allá de continuar prolongándose como una meseta o de empezar a ver un descenso, inclusive que hubiera sido algo más esperado, realmente tenemos un incremento de más 17%, y entonces que además nos dice que la meseta ahora tiene un incremento que está superando el primer pico que veíamos en la semana 20, que era el que más alto se había presentado para el estado. Vemos también a la par los casos recuperados, que en este caso también se estiman, pero vemos cómo también en consecuencia de este incremento de los últimos 2-3 semanas hemos tenido una reducción en los recuperados, menos 11%. Las defunciones han tenido una tendencia un poco variable, sin embargo hay una disminución en las últimas 2 semanas de menos 18%. Son 414 casos activos estimados que representan el 14% de todos los casos estimados acumulados en el estado de Querétaro. Veamos qué municipios son los que están contribuyendo a la transmisión. Aquí podemos ver que prácticamente la misma característica o muy similar que veíamos la línea de la meseta de todo el estado, precisamente la está dando el municipio de Querétaro. Otros municipios como son el Marqués, como es Pedro Escobedo, San Juan del Río, Corregidora, Cadereyta de Montes, también han tenido una presentación de casos importantes desde la semana 20 en adelante, también contribuyendo a esta meseta que vemos en la suma total, y vemos que prácticamente 3 municipios tuvieron incrementos de la semana 26 a la 27, más la manutención todavía de la meseta de los otros, pues esto nos da entonces la elevación del pico total en Querétaro. La buena noticia o el buen dato es que por lo menos la ocupación es muy baja, 21% en camas general, 33% en camas con ventilador, lo cual todavía le da al Estado una buena capacidad de respuesta en relación a los pacientes graves que pudieran estarse generando de esta transmisión. Veamos el mapa del estado de Querétaro. Empiezan Querétaro de Arteaga, precisamente la transmisión, y municipios aledaños. En la medida que van pasando las semanas, prácticamente se mantiene ahí, ya luego empieza a haber dispersión a partir de la 16-17, se suman otros municipios ya prácticamente a lo largo y ancho del estado. Aquí para la 21-22 ya están prácticamente todos los demás, en la 24, en la 25 se mantienen todavía varios activos y tenemos algunas disminuciones, pero los primeros que iniciaron todavía con actividad importante, precisamente producto de esta meseta que estamos viendo en el estado de Querétaro. El llamado entonces también a la población de Querétaro para contribuir con las actividades de prevención, con las actividades de sana distancia, que permitan que esa meseta finalmente empiece a tomar un camino de descenso y no se mantenga todavía más en el tiempo, o peor aún, inicie con un patrón ascendente. Veamos el último estado de esta noche, San Luis Potosí. Aquí también tenemos una clara tendencia ascendente, inclusive un poco más reciente, con transmisión que inicia en la semana 17 y se va incrementando paulatinamente en todas las semanas. Veamos la siguiente diapositiva para ver la tendencia,
Claramente tenemos prácticamente una tendencia en diagonal, en 45 grados, que inclusive en las últimas 2 semanas se hace todavía un poco más aguda hacia lo vertical y que nos da un incremento de más 30%. Los recuperados en las primeras semanas siguiendo un patrón similar, en las últimas ya no tanto, pero aún así también con un más 20%. La tendencia de las defunciones, esta se ha mantenido un poco más estable, sin mucha variación en relación a cómo inició, y hay un incremento en las últimas 2 semanas que para el corte de hoy fue de más 2%. Aquí también podemos ver, y precisamente relacionado a la transmisión y a estas pendientes de mayor velocidad de las últimas semanas, como el 26% de los casos activos, también un poquito más de una cuarta parte de todos los casos en el estado de San Luis Potosí, se concentran en los últimos 14 días, o sea, es una epidemia activa que es reciente. Veamos la siguiente diapositiva para ver los municipios de San Luis Potosí que contribuyen a esto. Los dos que resaltan en la gráfica precisamente sería Ciudad Valles y Tamazunchale. Ambos han tenido un incremento importante, digamos que son los que más han contribuido a la cantidad y la tasa de todo el estado. Ambos prácticamente iniciaron en la semana 19, Tamazunchale tuvo una intensidad mayor que Ciudad Valles, pero ambos subieron de manera importante. Pareciera que Tamazunchale sí tiene un control en las últimas 2 semanas, esperemos que esa tendencia descendente continúe, más sin embargo vean cómo Ciudad Valles desde la semana 24 mantiene una tendencia muy importante. Es un llamado a todos los habitantes de estos municipios a poder poner en práctica todas las medidas necesarias para que estas tendencias puedan llegar a una estabilidad y posteriormente puedan empezar a bajar. Otros municipios como serían Río Verde, San Luis Potosí mismo, Matehuala y Soledad de Graciano Sánchez, con una menor intensidad, menor tasa por 100,000 habitantes, pero sin embargo vean cómo desde la semana 20 y 21, aunque con una tendencia menor, o sea una pendiente mucho más pegada hacia lo horizontal, pero igual han mantenido un incremento en esa tendencia, no tan importante como los 2 primeros, pero de todas maneras una tendencia ascendente. Entonces también el llamado para estos municipios, para que estas tendencias no se disparen, no se vuelvan pendientes más agudas hacia lo vertical, sino más bien puedan mantenerse en todo caso a esa misma velocidad, pero mejor aún poder estabilizarse y empezar a bajar. La ocupación hospitalaria todavía en niveles bastante aceptables, es decir, un buen marco de seguridad que va a permitir en su momento atender a las personas que están enfermando en estos municipios. Y la última diapositiva de este grupo, veamos el mapa animado, inicia en San Luis Potosí como tal, municipios aledaños, luego se va dispersando ya a otros municipios. Aquí todavía no hay mucha actividad en relación al total del estado. En la semana 18 vemos ya una dispersión un poco mayor que se va incrementando en las siguientes semanas, así también como los municipios ya para la 23 incrementan en la intensidad de su transmisión con mayores tasas. Esta es la 27, veamos ya una dispersión prácticamente total en todo el estado, con algunos municipios también con la mayor intensidad. Veamos la siguiente diapositiva. Bien, aquí solamente queremos rápidamente recordarle a la población las actividades que en su momento se pueden llevar a cabo en los diferentes niveles de riesgo del semáforo COVID. El día de ayer se presentó, el subsecretario presentó desde Chiapas el semáforo que va a estar vigente la próxima semana. En este momento tenemos un semáforo que está vigente hasta el día de mañana y el lunes empezará la vigencia del semáforo que se presentó ayer. Sin embargo, en ambos casos, los 2 niveles de riesgo que tenemos para el semáforo es el máximo, que representa el rojo, y el alto, que representa el naranja. Hay entidades que continuarán en un mismo nivel de riesgo, hay entidades que subirán de nivel de riesgo y otras que bajarán de nivel de riesgo. Por eso es importante recordarle a la población qué actividades están permitidas en cada uno de estos niveles, sobre todo porque precisamente el objetivo del semáforo de riesgo COVID es poder, alertar de manera oportuna a las autoridades locales, tanto estatales como municipales, de cuál es su nivel de riesgo para la transmisión y dispersión de la enfermedad, así como para la generación también de casos graves y por lo tanto ocupación hospitalaria, pero también es importante el mensaje a la población para que ellos sepan cómo pueden contribuir con las acciones.
En este punto es muy importante recordar que bajar de un nivel máximo, que es el rojo, a un nivel alto, que es naranja, no significa que ya podemos volver a hacer de todo. Los estados que están bajando de un rojo a un naranja no significa que ya la epidemia se terminó, no significa que ya podemos regresar a hacer todas las actividades que anteriormente se realizaban o que ya podemos nuevamente salir al espacio público sin ningún tipo de protección. No, recordemos, ambos niveles nos están hablando de niveles importantes de riesgo. Uno es máximo y el otro es alto. Es simple y llanamente una diferencia sencilla que permite en un momento poder reactivar algunas actividades controladas en el espacio público, pero el riesgo continúa todavía siendo alto, y esto es importante que se entienda. Todavía tengo un riesgo alto en el nivel naranja, por lo tanto todavía, e inclusive en los otros dos niveles hacia abajo, amarillo y verde, tengo que seguirme cuidando, tengo que seguir acatando las instrucciones de las autoridades locales, tengo que seguir tomando todas las medidas de protección para evitar enfermarme. Por eso ustedes van a ver que en los colores naranja no es que hay una apertura ya de las actividades o que pueden regresar a realizarlas como se hacían antes, no. Hay cierta apertura de actividades, pero estas están controladas con porcentajes de aforo. Algunas tienen un poco más de aforo, otras tienen menos porcentaje de aforo, y algunas, como por ejemplo los juegos profesionales en estadios, aún en ambos colores permanecen cerradas, no hay ninguna actividad posible. Y si vemos la siguiente diapositiva, aquí todavía aún más, los aforos permitidos en el color naranja son mínimos, 25% en cines, teatros, museos y eventos, 25% solamente en centros comerciales, 25% solamente en lugares de culto. Esto no significa entonces la reactivación inmediata, total, completa de estas actividades, no, 25% es solo una pequeña proporción para poder empezar a regresar a las actividades del espacio público. Y vean ustedes cómo otros escenarios y otros espacios, como son precisamente las reuniones masivas, como conciertos, congregaciones de gran cantidad poblacional, así como bares y similares, aún en los dos colores, tanto el rojo como el naranja, continúan cerrados. Entonces, esto también es un llamado a la población, a los que actualmente están en nivel de riesgo alto naranja y a las que el próximo lunes iniciarán en el nivel de riesgo alto naranja. Esto no es un llamado a una reactivación de todos los espacios públicos y una reactivación de todas las actividades. No, hay que hacerlo en la medida de lo posible, con todas las precauciones y de manera muy paulatina, mientras nos encontremos todavía en riesgos máximos y en riesgos altos. Le pediría, y de hecho es también en seguimiento a estas medidas de prevención y estos mensajes que la población es importante los conozca, le pido a la doctora Ana de la Garza que nos presente este apartado que es importante a tomar en cuenta. Gracias. Con su permiso, doctora Lumía, muy buenas tardes a todas y todos. Me da mucho gusto verles de nuevo. Agradezco el espacio nuevamente para poder dirigirme a ustedes. Saludo también a todos los que nos están viendo desde casa, en la televisión, en las diferentes redes sociales, etcétera. Y justo este mensaje va a ser un poco para un recordatorio para la población, un recordatorio que queremos dar para que algunos mensajes no se olviden. Esto es importante. Podrán ver en esta diapositiva el primer mensaje. La epidemia, ¿no?, de COVID-19 en México no ha terminado. Esto es importante que a todos y todas nos quede muy claro. La epidemia aún no termina y como tal tenemos que trabajar para poder continuar disminuyendo los casos desde los estados o las entidades federativas en las que nos encontremos. Segundo, queremos hacer algunos recordatorios también de cómo se transmite este virus, cuáles son los síntomas para que nuestra población recuerde y para que esto quede todavía mucho más aterrizado en todos sus hogares. Recordemos que el virus de SARS-CoV pues es el que causa COVID-19 y que puede afectar a todas y todos.
de todas las diferentes edades. Esto es muy importante. A todos y a todas les puede dar COVID y es sumamente indispensable que todas las medidas preventivas las llevemos a cabo. Vamos a recordar un poco también de esas medidas preventivas durante esta presentación. ¿Me puede pasar la siguiente? Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a recordar cómo se transmite COVID. Si bien ya lo hemos mencionado a lo largo ya de casi más de 6 meses, ¿no? Desde que empezó esta pandemia, recuerdan que empezó desde el 31 de diciembre del 2019 allá en Wuhan y que hemos estado dando seguimiento y aprendiendo de este virus conforme ha pasado el tiempo. ¿Qué es lo importante? Pues hemos ya descubierto que como tal este virus tiene algunas medidas específicas y que se transmite de ciertas formas, que ya hemos repetido, pero que es importante recordarlas para la población y para que todos lo tengamos presente. ¿Cómo se transmite pues este virus en particular? Con todas estas gotitas que salen cuando hablamos y que son expedidas por nosotros cuando tosemos o cuando estornudamos, cuando hablamos, ya lo hemos comentado. Entonces, cuando una persona está enferma y hace estas situaciones de estornudar o de toser, pues puede contagiar a las demás personas. Por ello es muy importante pues todas las medidas que se han establecido y de las cuales también vamos a seguir continuando con esta charla. También cuando tocamos o estrechamos la mano, ¿no?, de alguna persona que está enferma y posteriormente nos llevamos esa mano a la boca, a los ojos o a la nariz. Entonces, también es sumamente importante que mantengamos nuestras medidas de higiene personal, pues de manera muy importante con el lavado de manos que ya hemos comentado que debe durar por lo menos 20 segundos. Y si no tengo a la mano jabón y agua, puedo utilizar el alcohol gel. Eso también que quede muy claro. También hemos visto que este virus se transmite al tocar objetos o superficies que están contaminadas con el virus y que como tal también nosotros al tocar estas superficies después nos llevamos la mano, ¿no?, otra vez a la cara, a la boca o a la nariz y nos podemos contagiar. Entonces esto es muy importante, recordar cómo podemos contagiarnos de este virus, no se nos debe de olvidar y por supuesto aplicar las medidas que ya conocemos, que vamos a hacer énfasis nuevamente aquí y que nuestra población tiene que tener muy presente, como bien ya dijo el doctor Alomía, independientemente del semáforo en el que nos encontremos, estas medidas deben continuar. Todos y todas debemos aplicarlas para poder reducir el contagio del virus. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Muchas gracias. Algo nuevamente que queremos recalcar. Hay grupos en específico que hemos considerado como grupos de riesgo. Como les comentaba, pues también hemos visto ya con todos los datos, todos los análisis que hacemos todos los días y que se presentan en esta sesión y en los diferentes comunicados técnicos a los cuales todas y todos tienen acceso, pues que hay grupos de riesgo muy particulares que no debemos de olvidar que estas medidas las deben de aplicar y que además estas medidas los van a proteger a ellos. Entonces, en un primer lugar, quiero señalar a las personas de 60 años o más. Recordar que nosotros al aplicar las medidas preventivas para evitar que se transmita el virus, a su vez estamos protegiendo a estas personas. Entonces es muy importante continuar a hacerlo, no olvidarlo independientemente de si el semáforo es naranja, si el semáforo es rojo, si el semáforo es amarillo. Estas medidas deben de continuar. Esto es algo que nuestra población no debe de perder de vista y que todos los días tenemos que recordar de manera muy clara. Mujeres embarazadas. Esto también se ha comentado en muchas veces y es importante también porque a su vez con las medidas que aplicamos también las protegemos a ellas. Personas con alguna enfermedad crónica como diabetes o hipertensión. Estas personas también son consideradas como personas de riesgo en un grupo específico y que tenemos que cuidar. Y esto es importante. Y estas medidas también estas mismas personas las tienen que aplicar. Estos grupos de riesgo también deben de aplicar las medidas que ya conocemos. Personas que tienen enfermedades de algún tipo de inmunosupresión, es decir, que sus defensas están bajas, estas personas también son muy susceptibles y de riesgo para la presencia del virus. Es importante también tenerlas en cuenta. Por ahí pongo también personas que tienen alguna enfermedad cardíaca, personas que tienen enfermedades pulmonares, renales o del hígado también, sanguíneas o metabólicas. Es decir,
en particular las personas que tienen alguna comorbilidad, así se le llama a alguna otra enfermedad, son personas que son de riesgo en particular y tienen más predisposición a complicarse. Pongo ahí algunos ejemplos, como podemos ver también, enfisema, bronquitis crónica o asma son parte también de las que se han identificado. Aquellos que padecen también obesidad y sobrepeso, también lo hemos revisado y vamos identificando que también tienen mucha más predisposición a presentar complicaciones. Y por supuesto también los menores de 5 años que hemos revisado que si bien tienen un comportamiento muy particular de la enfermedad, también es importante protegerlos. Entonces, esto no se debe de olvidar. ¿Por qué? Porque también es importante a la hora de presentar la sintomatología y a la hora de querer acudir a un hospital a recibir la atención médica. Por eso hacemos este llamado nuevamente. Si yo desde casa identifico que tengo alguna de estas situaciones y que pertenezco a los grupos de riesgo, debo de estar muy atento o atenta de mi sintomatología. Eso es muy importante y no se debe de olvidar. ¿Puedes pasar la siguiente? Gracias. Nuevamente queremos mostrarles los síntomas y lo hacemos precisamente de la mano con esta presentación sobre los grupos de riesgo. Tenemos que, ¿cuándo debo de sospechar que probablemente yo tenga COVID? Pues primero, que tenga yo tos o estornudos y que yo pueda también presentar, además de tos o estornudos, pueda tener fiebre, o si presento también dolor de cabeza. Entonces, tengo que presentar por lo menos 2 de estos síntomas, pero, ojo, ¿no? Viene también que puede estar acompañado de algunos otros. Como menciono, pues COVID es un virus que de repente nos sorprende, ¿no? Y que también tiene otro tipo de sintomatología que no es común con las 3 primeras, sino que puede haber inclusive algún escurrimiento nasal, que tenga yo los ojos rojos o que me ocurra que tengo dolor en músculos o en las articulaciones. Tengo que tener muy bien identificados estos síntomas y con ello puedo saber si tengo o no tengo COVID y orientarme un poco más hacia pensar en la enfermedad. Pero hay algo muy importante que por eso mencionaba el grupo anterior. El grupo anterior está con mucha mayor predisposición a presentar y a volverse un caso grave. ¿Cómo o qué es lo más importante en estos grupos en particular? Estar muy atentos y atentas en casa, pues identificar primero si hay alguna dificultad para respirar o algún problema de falta de aire. Si esta situación ocurre, es grave y tengo que acudir inminentemente a un servicio de urgencias y no esperar. Entonces es muy importante volver a recordar esta sintomatología, volver a tener presente que esta epidemia aún no acaba y que tenemos que seguir preparados y con las medidas preventivas y bien enterados e informados nuevamente sobre cómo yo puedo sospechar que tengo COVID. ¿Me puede pasar la siguiente? Gracias. Entonces, ¿cuándo debo de solicitar la valoración médica? Ya lo hemos comentado ahorita un poco, pero es importante, primero, nuevamente enfatizo, pertenecer al sector vulnerable de la población ante la pandemia. Ya bien identificado estos grupos que ya mencionamos. Ante los primeros síntomas, en particular en este grupo, es importante acudir a la valoración. No esperar, por favor. Hemos identificado que por diversas situaciones esperan. Y lo que no queremos es precisamente que se esperen, en particular si son de este grupo. Nuevamente lo menciono. Si se sienten mal y pertenecen a este grupo, no dejen pasar tiempo, pidan ayuda o vayan a la atención y a su valoración médica cuanto antes. ¿Me puede pasar la siguiente, por favor? Gracias. Y aquí un poco más desglosado con algunas otras situaciones que se pueden presentar y que ameritan ir a la emergencia, a la urgencia, al hospital que corresponda. Si presento otra vez dificultad para respirar y en esa dificultad también inclusive puede haber un dolor del pecho intenso o que yo tenga falta de aire, que tenga un cansancio extremo, que tenga dificultad o que me falte el aire al caminar o hacer movimientos o que yo me encuentre con una sensación de confusión. Eso amerita ir a la emergencia y hacer a la atención de urgencias. Sí, es sumamente importante nuevamente aterrizar esta sintomatología. ¿Me puedes pasar la siguiente? Gracias.
Recordemos que para COVID-19 no toda la sintomatología o no todos aquellos que les dé COVID van a llegar a ser pacientes que se compliquen o pacientes que sean de gravedad. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes? Cuando hay una sintomatología leve y si no pertenezco a los grupos de riesgo, pues entonces no hay como tal una necesidad tal vez de acudir a la consulta médica. Pero debo de estar muy atento de mi sintomatología o atenta para poder ver en su caso y conocer la sintomatología de gravedad si requiero o no acudir. Es importante reservar, como ya sabemos, como se presenta todos los días aquí, en la proporción de ocupación hospitalaria, reservar las camas de urgencia y las camas de hospitalización para aquellas personas que pueden entrar en la sintomatología de gravedad o complicarse. Y muy importante nuevamente, si hay alguna duda, si tengo alguna situación que quiero conocer más a fondo, debo de consultar a mi médico o médica y debo de acudir, por supuesto, también a las fuentes de información que ya tenemos. Les coloco ahí en particular un link en el que vendrán los datos de contacto de números telefónicos a los que pueden llamar en caso de tener alguna duda o comunicarse, ¿no? Vía, pueden meterse a la página para revisar mucha mayor información y algunas entidades federativas inclusive han colocado algunas aplicaciones o algún otro tipo de estrategias para mantener comunicación con la población en general. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Esta es a donde nos lleva ese link, en donde tenemos varios números telefónicos a los que la población puede comunicarse sin problema, ya sea a través de la página, y también los coloqué aquí porque si me están, como sabemos, nos están viendo también en el medio televisivo y es importante también difundir esta información por ese medio. Entonces, está varios de los números, ya no voy a ahondar en cada uno de ellos, pero simplemente es para que conozcan que todos ellos están con personal capacitado que puede orientar y que puede dar información al respecto de COVID-19. ¿Me puede pasar la siguiente? Gracias. Entonces, con esto que hemos revisado, nuevamente es hacer un llamado a la población para comentar que la epidemia no ha terminado en México. Independientemente de los semáforos, es importante continuar con todas estas medidas, es importante recordar, hablar y que la población sepa que tenemos que continuar estableciendo todas estas perspectivas, desde evitar salir para las actividades no esenciales, en la medida de lo posible, hasta lavar las manos, como ya sabemos, por lo menos durante 20 segundos. Si no tengo al alcance agua y jabón, puedo utilizar el alcohol gel. Pero esto se debe de seguir haciendo. Entonces hacemos este recordatorio a la población. Es sumamente importante que todavía todos y todas ustedes nos apoyen con estas actividades y acciones. Además, también hay que continuar todavía evitar saludando de mano o de beso. Estas son actividades que vamos a tener que continuar haciendo. Entonces, es muy importante volver a plasmarlas y volver a tenerlas en cuenta. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? No olvidar, además, la sana distancia. Ya vemos en las calles que hay más movilidad, ¿no? Pero es importante que no se nos olvide que además de las medidas anteriores tenemos que hacer la sana distancia. Esta sana distancia ya la conocen, son medidas para reducir el contacto entre las personas que involucran cierto espaciamiento entre personas que puede ir hasta de 1.5 metros, ¿no? Hasta con más seguridad de más o menos 2.25 metros. Lo ideal, ¿no? Si yo no sé cuánto es 1.5 metros o 2.25 metros, es de 2 a 3 brazos, ¿no? Tengo que mantener una distancia de 2 a 3 brazos. Entonces, eso lo tenemos que aplicar. Y bueno, pues esto no lo debemos de olvidar tampoco en esta semaforización en la que se encuentra la entidad federativa. ¿Me puedes pasar la siguiente? Además, ¿no? Recordar la etiqueta respiratoria. Si yo traigo también el cubrebocas, también tengo que utilizar la etiqueta respiratoria. Si me da tos o quiero estornudar y traigo el cubrebocas puesto, es importante también aplicar esa etiqueta respiratoria. Si no lo traigo, pues también hay que hacerlo. Entonces,
no olvidarlo, toser o estornudar en el pliegue de codo se le llama etiqueta respiratoria. Debo de evitar los lugares concurridos en la medida de lo posible, ¿no? Y independientemente de ello, si voy en el transporte público, si tengo que ir en una situación en donde me voy a encontrar con más personas, llegando a mi casa, al trabajo o a donde tenga que llegar, me tengo que lavar las manos, ¿no? Si no hay agua y jabón cerca, puedo utilizar un alcohol gel y con ello pues voy a hacer estas medidas que nos van a cuidar a todas y todos. Y bueno, por supuesto también ya se ha hablado del uso correcto del cubrebocas. ¿Puedes pasar la siguiente? También es importante que en casa continúen haciendo todas las medidas que corresponden. ¿Qué podemos hacer en casa? Bueno, pues en casa lo ideal es ventilar los espacios y además permitir la entrada del sol. Entonces, además de limpiar las superficies, también tenemos que tener esto ventilado, podemos dejar entrar un poco el sol, ¿no?, a nuestros hogares y tenemos que limpiar las superficies que más tengan cierto contacto con personas, que generalmente son los apagadores, los barandales y las manijas de las puertas. Entonces, estas actividades tenemos que continuar haciéndolas, deben de formar parte de una rutina de vida y es importante no olvidarlas. El cloro, que es el del uso comercial, ¿no?, sigue siendo el desinfectante eficaz para limpiar las superficies. Entonces, lo tenemos que utilizar todas y todos en nuestros hogares en la manera de lo posible y desinfectar, pues, como les comento, estos sitios en particular. ¿Me puedes pasar la siguiente? Y bueno, pues, como tal, es importante entonces continuar practicando todas estas medidas básicas de prevención. Todos estos materiales que yo les acabo de presentar igualmente están en el sitio de la página de coronavirus.gov.mx. Es importante no olvidar visitarla y volver a recordar todo este material, ¿no?, que se tiene, todas estas actividades y acciones, y sin olvidar que también pues muchas de las personas siguen estando en casa y que siguen haciendo y apoyando pues estas actividades que les he presentado. Es importante también que entre todas y todos nos mantengamos en contacto con nuestra familia, con nuestros amigos y amigas, ¿no?, para que sabemos que son aquellos que tienen o que se representa como un sector vulnerable o el grupo de riesgo que ya revisamos quiénes son. También es importante apoyarles en ese sentido porque pues ya llevamos prácticamente mucho tiempo aplicando estas medidas que a todos nos cuidan. ¿Me puedes pasar la siguiente? Y bien, entonces pues con esto cierro y les agradezco toda su atención. Importante no olvidar, ¿no?, si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana de la Garza, por estos mensajes importantes a la población que reiteramos a tomarlos muy en cuenta, independientemente del nivel de riesgo en el que nos encontremos. Este tipo de actividades se deben de convertir en un nuevo estilo de vida, en un nuevo hábito saludable, nuevo hábito que va a proteger nuestra salud de ahora en adelante. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Si gustamos usted, y vamos en ese orden. Gracias, doctor. Preguntarle, desde su punto de vista y a la luz de los semáforos epidemiológicos ya publicado el viernes pasado, ¿hay condiciones para que las guarderías se abran este lunes 20 como se había programado? Sé que la autoridad educativa es la que decide, pero desde su punto de vista epidemiológico y a la luz de los semáforos, ¿hay condiciones para abrir las guarderías? Gracias. Bien, sí, precisamente como lo comentó al principio, es un tema que todavía está en revisión. Lo que se procedió en su momento a publicar y de alguna manera empezar a difundir precisamente en un marco de preparación es precisamente las actividades que se deben de realizar al cabo de este tipo de instalaciones para proteger tanto a los pequeñines que en ellas están, así como al personal que labora en el día a día atendiéndolos, poder evitar contagios que luego estos lógicamente puedan propagarse al interior de los hogares. Esto todavía está en una fase de evaluación, mucho depende de cómo vaya finalmente a quedar definidas las actividades y qué tan prontas estas se puedan implementar. Lógicamente, si todas estas instalaciones todavía
no pueden llevarlas a cabo o no las tienen ya listas para implementarlas, esto no podría suceder tan rápido como dentro de 2 días. Sin embargo, es importante que lógicamente las actividades o muchas de las actividades esenciales que se encuentran activas tanto en un nivel de riesgo rojo como naranja requiere de que las personas laboren, y muchas de estas personas son mamás, y en su momento necesitan también poder acceder a un servicio que les permita realizar su actividad laboral, pero tiene que haber siempre un balance de protección tanto para el menor como para la familia como para los trabajadores. Entonces se va a terminar de definir en su momento. Es algo, no necesariamente un semáforo verde como tal, por eso digo que está en un tema de definición, pero es importante si lo comparamos, por ejemplo, con la actividad escolar. Ya se ha dicho en varias ocasiones, inclusive por la misma Secretaría de Educación, que las actividades escolares presenciales se van a poder dar precisamente hasta que el semáforo esté en verde, lo que representa el menor riesgo posible. Pero definitivamente la actividad de las guarderías va a depender mucho de la posibilidad de implementar de manera eficiente y con todas las características necesarias las medidas que eviten el contagio entre los menores. Pero entonces, dado que esto todavía está por terminar de definirse, una vez que se tenga, yo creo que se va a poder plantear ya un posicionamiento final en qué nivel de riesgo o en qué marco de actuación, sea en su momento estatal o municipal, pudiera esto suceder. ¿Cómo no? ¿Estábamos aquí? Muy buenas tardes, doctora. Omar Quiroga, de Reporte Crítico, con un par de preguntas. Vemos la capacidad hospitalaria, ¿no? Que ahorita, pues el caso que preocupa más quizás es el de Tabasco, pero enseguida notamos probablemente unos 5 o 6 entidades federativas que se acercan ya a rebasar este umbral, ¿no?, de protección del 30%. La pregunta sería ¿el Estado mexicano tiene la capacidad de atender esta situación? Y hablo en el sentido amplio, ¿no?, del Estado, en el tema de corresponsabilidad, ¿no? ¿Qué se está haciendo o qué se puede seguir haciendo tanto desde el gobierno federal como de gobiernos estatales y quizá pues la sociedad, ¿no?, para evitar el escenario, un escenario crítico? Y para la doctora Ana, vemos quizá cada semana, ¿no?, un par de noticias de una nueva enfermedad, un nuevo brote, una nueva situación en el mundo. Evidentemente la unidad de inteligencia de la Secretaría de Salud lleva toda esta situación. Si se ha identificado alguno de estas noticias que pudiera potencialmente ser un riesgo para la sociedad mexicana, y quizá un comentario en general sobre cómo la sociedad debería tomar o dimensionar el riesgo de este tipo de información. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctora Lagarza, si gusta responder primero su pregunta. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Pues sí, efectivamente, desde la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria tenemos un monitoreo las 24 horas de todos los eventos que puedan poner en riesgo la salud de la población. Esto incluye eventos que no necesariamente son COVID, sino son algunos otros patógenos, o inclusive eventos que van a ser de otra naturaleza, como por ejemplo eventos químicos, eventos radionucleares o de cualquier otra, de cualquier otro tipo que pueda poner al final en riesgo la salud de nuestra población. Todos los días estamos dando, haciendo esta vigilancia a estos eventos, y efectivamente, hay diferentes patógenos en el mundo que representan ciertos riesgos a nivel internacional, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que hay ahorita una situación de ébola, ¿no?, en África, importante. Como saben también, sarampión ha sido uno de los temas que vamos dando monitoreo. Fiebre amarilla, por ejemplo, es uno que estamos también siempre muy atentos, vigilando, porque Brasil en particular tiene este tipo de patógeno, y entonces en realidad hay sí muchas situaciones de riesgo para la población, por lo cual enfatizar que estas medidas preventivas que ponemos este día y que se han establecido para COVID no nada más son preventivas para
para COVID, sino también son preventivas para muchas otras enfermedades, como pueden ser otras enfermedades respiratorias, incluido también influenza. Entonces, es parte de una generalidad que vamos revisando. Muchas gracias. En relación al tema de la ocupación y disponibilidad hospitalaria, recordemos precisamente que este fue uno de los principales objetivos planteados desde un principio de la epidemia. La Jornada Nacional de Sana Distancia, que inició el 23 de marzo, uno de sus objetivos puntuales era precisamente poder evitar la sobrecarga hospitalaria. Esto basado también en la experiencia que se había observado en países en todo el mundo, en donde cuando tenemos un incremento rápido, es decir, una curva ascendente veloz, lo más cercana a lo vertical, lo que tenemos es una gran cantidad o sobrecarga de personas que se contagian, que enferman, y sabiendo que al menos el 20% de todas las personas que enfermen de COVID lo van a hacer de forma grave y por lo tanto van a requerir una cama de un segundo o tercer nivel de atención, o sea, de un hospital, entonces la prevención de que esto no sucediera precisamente iba orientada a que en la medida que se disminuya los contagios y que la epidemia no tenga esta velocidad, sino más bien tenga una pendiente prolongada y más cercana al horizontal, esto no ocurriera. Sin embargo, lógicamente, la capacidad hospitalaria también depende de la región en la que uno se encuentra. Es decir, podemos ver un panorama nacional, como lo vemos todas las noches, pero efectivamente este panorama va cambiando en la medida que vamos bajando en los diferentes niveles de región, en las diferentes cantidades poblacionales. No es lo mismo en un nivel estatal, no es lo mismo en un nivel municipal y menos en un nivel local, porque hay municipios o localidades que pudieran tener por la cantidad poblacional 2, 3 o 4 hospitales, municipios que solamente puedan tener uno, y si nos vamos todavía a los municipios rurales, lógicamente estos muy probablemente no tendrán una unidad hospitalaria de segundo o tercer nivel y por lo tanto requerirán trasladarse todavía durante un tiempo importante a algún municipio que sí lo tenga. Esto entonces lógicamente contribuye que en la medida de que se incrementa la transmisión, el aumento de la cantidad, la intensidad de los casos, pues entonces los hospitales finalmente puedan en su momento saturarse. De ahí la importancia de que los diferentes niveles de gobierno trabajen de manera coordinada, que es algo que se ha venido haciendo desde que inició la epidemia, dado que este era uno de los objetivos principales, la coordinación entre las dependencias federales. Estamos hablando tanto de la Secretaría de Salud, de donde destaca lógicamente el INSABI, con su capacidad de poder proveer no solamente insumos para la salud, sino también personal médico especializado en los diferentes niveles de atención y también en su momento en la posibilidad de aportar para las reconversiones y las expansiones que son importantes para todo esto. El INSABI ha tenido una cobertura en las 32 entidades federativas, se ha apoyado desde el nivel federal en coordinación con cada una de las autoridades locales para que esto suceda. Otras instituciones federales que de manera importante participan diariamente son precisamente el IMSS, el ISSSTE, Pemex, muy importante la participación de la SEDENA y la CEMAR en estos procesos de reconversión, ya que ellos se encargan de distribuir recursos que tienen en entidades en donde a lo mejor tenemos muy baja ocupación o no hay un riesgo en las siguientes semanas de tener un incremento, una saturación. Inclusive se ha trabajado trasladando, ¿no?, todas estas capacidades a otros estados que la requieren para rápidamente reconvertir camas y tenerlas disponibles y estar siempre generando una nivelación de este nivel de seguridad. Esa es una de las razones por las que hasta el momento, al menos en el panorama general nacional, no hemos llegado al 100% de saturación en ningún estado. Y aquellos que han estado muy cerca, en su momento lo estuvo Guerrero, estamos viendo lógicamente a Tabasco, Quintana Roo en algún momento también se acercó, pero inmediatamente cuando el sistema detecta que esto está por suceder,
más allá de la coordinación continua que se tiene, se incrementa la participación, se hace una focalización, se definen cuáles son los municipios que en su momento están teniendo ya una saturación o tienen el riesgo en los siguientes días de que esto ocurra, y entonces se trabaja rápidamente. Y es la única manera definitivamente en que el problema puede solucionarse. Ningún nivel de gobierno por sí solo realmente pudiera lograr esto. Tiene que haber una integración, tiene que haber colaboración, y es parte de una respuesta conjunta, ¿verdad? Gracias. Bueno, son las 8 de la noche con 1 minuto. Se nos acabó el día por el día de hoy. ¿Perdón? ¿Tenemos pruebas PCR? Sí, más de 200,000 pruebas disponibles de PCR todavía. Se ha seguido comprando. Si gusta, lo podemos actualizar con mucho gusto. Si no es mañana, el día lunes, actualizamos lo del laboratorio. Y mañana, pues, le debemos la participación al compañero. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Gobierno de México. En diciembre de 2019, China alertó al mundo sobre la presencia de un nuevo virus en la ciudad de Wuhan. La nueva enfermedad, COVID-19, se esparció rápidamente y en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y con ello la puesta a prueba de los gobiernos y sus sistemas de salud. De acuerdo con el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, frente a esta alarmante situación, el Gobierno de México inició los preparativos desde los primeros días de enero. El binomio fundamental para enfrentar la contingencia sanitaria se definió desde el principio: el Gobierno y el pueblo de México. La confianza del pueblo en su gobierno y la puesta en marcha de una acertada estrategia basada en evidencia científica se convirtieron en una auténtica epopeya que logró, al enfrentar la pandemia, que en México la infraestructura sanitaria no fuera desbordada, un objetivo sustancial que por desgracia no pudieron cumplir algunos de los países más ricos de la Tierra. El primer paso fue fortalecer el resquebrajado sistema de salud. Se incrementaron rápidamente el número de hospitales y de camas hospitalarias. Las unidades de cuidados intensivos pasaron de 3.552 en enero a 10.360 al 10 de julio de 2020. El personal de salud se incrementó en 47.039 personas. Desde el primer momento y en coordinación con las autoridades de salud, las acciones del CONACYT formaron parte del torrente de iniciativas para enfrentar la pandemia. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio la instrucción precisa al CONACYT de priorizar la fabricación de ventiladores en México. Con ese fin, hemos coordinado saberes y esfuerzos en ciencia, tecnología e innovación, de integrantes de los centros públicos de investigación, de instituciones de educación superior y de empresas privadas con ética social y vocación solidaria. En medio de la pandemia y las dificultades que impuso la escasez de suministros, emprendimos el proceso de diseño, elaboración de prototipos, difícil obtención de partes y componentes, así como pruebas diversas con altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería. Es un proceso que en condiciones normales se lleva de 3 a 5 años y pudimos concluirlo en tan solo 5 meses. Es el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas, una hazaña de la voluntad, del conocimiento y de la cooperación. Tendrían que ser ventiladores mecánicos invasivos, 100% mexicanos, económicos. Ahora podemos producir ventiladores de alta calidad a precios menores que los del mercado. Esta primera remesa no hubiera sido posible sin la participación del equipo del CONACYT, de las instancias de salud y otras del gobierno federal, de instituciones de educación superior y de empresas sin fines de lucro. A todas y todos expresamos reconocimiento. De manera especial, nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea Mexicana, que nos apoyó decididamente con el transporte de piezas. Ejecatl 4T es un ventilador que tendrá patente del Estado mexicano, un equipo médico de altos estándares de seguridad biomédica y calidad de ingeniería, 100% mexicano, diseñado en el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial CIDESI, Centro Público de Investigación del CONACYT. Posee un microcontrolador capaz de calcular y aplicar la presión necesaria durante los ciclos de ventilación en pacientes, a través de una bolsa autoinflable conocida como ambubaj.
GATSI. Este modelo fue diseñado por especialistas de la empresa Didetec, con transferencia tecnológica y escalamiento con apoyo de SIDESI y del CONACYT. La ventilación mecánica está basada en un sistema de control por microprocesadores que son accionados neumáticamente. La unidad de control que posee este equipo tiene la capacidad de calcular y aplicar las funciones necesarias para impulsar la ventilación mecánica controlada o asistida durante los ciclos de ventilación en pacientes adultos y pediátricos. Ambos modelos fueron probados en pulmones artificiales y sistemas biológicos. Cumplen con especificaciones internacionales. La creación de estos equipos médicos demuestra la capacidad científica y tecnológica del Sistema Estatal Mexicano de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación. Los ventiladores EGCATL 4T y GATSI son prueba contundente de independencia y soberanía científica y tecnológica. Significan el nacimiento de una industria nacional para salvar vidas. CONACYT, Ciencia por México. Gobierno de México.